En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. Amén. Jesucristo es el Señor. Seguimos avanzando, seguimos cada día siendo uno con el propósito de Dios, con el plan de Dios, alineados al hablar de los apóstoles, lo que tiene Dios en esta tierra para ser uno, buscando cada día la unanimidad y el encargo que Dios tiene. Considerando todo esto de la iglesia como columna y base de la verdad, este tema que estamos considerando, Dios manifestado en carne, el Señor apunta a un tema que es el 10º mensaje, que es un buen ministro de Jesucristo. Aleluya. Somos esos ministros de Jesucristo, pero ahí dice un buen ministro de Jesucristo. Y antes de entrar en este encargo, queremos bendecir sus vidas en esta noche, queremos, los que nos están escuchando, necesitamos mucho espíritu para que esta palabra pueda llegar, pueda ser una realidad, y nuestra actitud y urgencia hoy sea practicarla, llevarla a nuestra plataforma diaria con nuestra familia. Amén. Entonces, para poder estar claro en lo que es un buen ministro de Jesucristo, es importante indagar un poco acerca de lo que pasó con Gálatas, la iglesia en Galacia. Señor, ahí vimos que había una serie de situaciones
porque los diáconos y ancianos no estaban alineados, faltaba eso. Y cuando el apóstol Pablo decide en el libro de Hechos establecer ancianos, ocurrió algo. Por ser neófitos, ellos dejaron entrar enseñanzas. Mire lo importante que es esto y considerarlo para hoy nosotros, no cometer ciertos errores. Entonces ahí hubo una disputa entre los gentiles salvos y los judaizantes. Entonces ocurrió algo, que los judaizantes querían imponer la ley de Moisés hacia a los hermanos en Galacia, y ya hubo una serie de situaciones que dentro de este entorno no dejaron que las palabras saludables, como vamos a desarrollar, todo lo que estaba en el corazón de Dios, pudiera desarrollarse. Entonces el apóstol Pablo se cargó con esa situación, se cargó ahí en ver este entorno que había en la iglesia en Gálata, y el apóstol Pablo escribe esto a través de Gálatas capítulo 3, dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?». Ahí miramos cómo a través de Gálatas capítulo 3 Pablo estaba preocupado. Según el contexto que vamos a apreciar, Pablo tenía una carga en su espalda, él sentía un peso en su espalda. Inmediatamente toma a su colaborador Timoteo y lo manda a considerar ciertas cosas que hoy necesitamos apuntarla a nosotros en 1 de Timoteo capítulo 3. Señor Jesús. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo, viendo el entorno, la situación que estaba ocurriendo, escribe en la carta y le dice: «Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible». Estaban viendo irreprensible ahí, ahorita vamos a desarrollarlo. Todo esto se estaba presentando ahí: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Si uno lee todos estos versículos, uno dice: pero todas esas personas estaban dentro de la iglesia. Sí, estaban dentro de la iglesia. Por eso era la preocupación del apóstol Pablo, por eso él apunta estos versículos que están en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Pero dice que una vez que el apóstol Pablo escribe esto, dice que estaba contento y aliviado. ¿Por qué? Porque tal asunto era un peso que tenía en su espalda, o sea, el entorno que había ahí con la situación entre los gentiles salvos y los judaizantes. Entonces Pablo, el Espíritu lo movió y enseguida reaccionó. Amén. Pero dice que seguidamente vemos a Pablo totalmente libre, estaba liberado en su espíritu, muy contento y satisfecho porque apuntó un registro, unos requisitos, y eso pudo ayudar para que la iglesia fuese sana en este aspecto. Entonces, pero muy contento y satisfecho, dice que después de hablar acerca de los requisitos de los ancianos y diáconos a su joven colaborador Timoteo, en 1 de Timoteo 3:14, miren, 1 de Timoteo 3:14 dice: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Entonces, ahí en 1 de Timoteo 3:14 dice que cuán libre se sintió, aleluya. Es importante revisar esto, hermano, vuelvo y reitero, es para nosotros hoy. Cuán importante es que en la iglesia, hermano, hay ancianos correctos
y adecuados. Por eso el apóstol Pablo escribe esto, y esto hoy nosotros necesitamos considerarlo. Entonces, ¿cuáles son esos ancianos correctos y adecuados? Aquellas que siguen las enseñanzas de los apóstoles y que están alineados con el apóstol. Dice que aquí, mirando todo esto, ahora vamos a ver cómo debe ser un buen ministro, amén, de Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4. Mire lo que tiene un buen ministro de Jesucristo. 1 de Timoteo 4, 6 hasta el 16 dice: si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aleluya. Mire lo importante que es esto. Dice que en su segunda epístola a Timoteo quiso enseñarle a su joven colaborador cómo proceder una situación en dificultad. Entonces, ¿qué miramos aquí, hermano? Que un buen ministro no tiene sus propias palabras. Un buen ministro es aquel que está claro en la economía de Dios. Pero cuando hablamos de economía de Dios, dice, aquí habla nutrido con las palabras de la fe. Ahí las palabras de la fe, hay que reiterar algo. Cuando se habla de las palabras de la fe, se habla de la economía neotestamentaria, se habla del plan de Dios, y dentro de esa economía de Dios, son las palabras que nos llevan a crecer. Por eso ahí habla de nutrirse. ¿Qué es nutrirse, hermano? Nutrirse ahí es alimentarse. Yo necesito revisar si estoy leyendo o me estoy alimentando. Por eso el apóstol Pablo apunta qué es lo que debe enseñar un buen ministro de Jesucristo. Amén. Mirando esto entonces en 2 de Timoteo capítulo 2, 1 y 2, dice esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Mire, ahí el apóstol Pablo estaba apuntando algo. Esfuérzate. O tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, mire, aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a Timoteo, como reiteramos anteriormente, es considerar lo que hoy estamos enseñando. Primero, hermano, las palabras. Un buen ministro no tiene un mensaje particular. Un buen ministro no está enfocado en salir bien. Un buen ministro es aquel que enseña las sanas palabras, pero estas palabras son la economía de Dios, son las palabras que nos nutren, son las palabras que nos llevan a un crecimiento en vida, son las palabras que nos hacen sencillos, son las palabras que nos hacen humildes. Cada día nos llevan a estar, hermanos, con un enfoque claro a lo que Dios tiene. Estas palabras son las que nos llevan a despertar, a reaccionar, a amar la obra de Dios. Esa es la economía, y por eso el apóstol Pablo apuntó esto. El Espíritu estaba claro. Entonces, mirando y considerando todo esto, dice que Pablo dijo a Timoteo que si enseñaba ciertas cosas a los hermanos, sería un buen ministro de Jesucristo. Hermano, hoy miramos qué es lo que estamos enseñando. Hay que considerar todo esto, mirar qué es lo que estamos enseñando. Dios nos ha dado, estamos en sectores, estamos establecidos cada uno en sectores, pero no es para dar un mensaje aparte, no es para mirar cómo salgo, sino para mirar, revisar lo que estamos enseñando. Porque eso es lo que el Espíritu está apuntando hoy. Un buen ministro es aquel que enseña, pero enseña basado a la economía, a las palabras de la fe, las palabras que nos llevan, vuelvo y reitero, al crecimiento en vida. Todo eso hay que considerarlo, hermanos, como ministros que somos. Hoy somos esos ministros. Dios nos está dando la oportunidad de salir a la obra extralocal. Pero, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Qué es la motivación que tenemos a salir? ¿Será para que predicar? ¿Somos buenos predicadores? ¿Hablamos bien? No, hermano, hoy el Señor está apuntando un buen ministro es aquel que enseña, hermano, las palabras de la fe. Por eso el Señor reiteraba varias veces acerca, hasta nos colocaba la figura del camión.
La palabra, es la palabra, no es mi palabra, no es mi mensaje. Yo no tengo un mensaje, hermano. Aquí estoy con temor y temblor para que Dios pueda pasar la palabra, primeramente a mí y luego hacia allá. Entonces todo esto, estar claro, cuando escuchaba el segundo mensaje de lo que el Señor está hablando acerca de Mateo, yo veía con una reverencia, pero también con mucho temor a nuestro hermano Pedro, cuando decía que esto no es simplemente hablarlo. El que está aquí, hermano, debe estar con mucho temor, con mucho temblor, porque nuestra tendencia es hablar nuestras propias palabras. Y eso, hermano, no está de acuerdo, eso no es un profeta. Un profeta es aquel que se preocupa por hablar lo que Dios quiere que hablemos. Donde estemos, sea en el sector, en las localidades donde estemos, su preocupación y la mía, como profetas, como buenos ministros, es hablar lo que Dios quiere hablar. Ese debe ser nuestra preocupación, esa era la preocupación del apóstol Pablo y hoy es para nosotros, amén. Entonces, vemos que el primer punto es alimentarse, nutrirse con las palabras de la fe. Como les hablaba acerca de la economía, las palabras de la fe es la misma economía, el plan de Dios, todo lo que Dios tiene, pero estas palabras son las que nos llevan a crecer. Entonces dice que no se trata solo de estudiarla, es mirar, porque a veces uno se aprende esto, es bueno aprendérselo, se lo aprende uno, lo pasa, pero es revisarme si yo estoy siendo nutrido, porque ese es el encargo, ahí nutrirse, habla de alimentarme. Yo necesito alimentarme con las palabras, amén. No es un asunto de conocerlas mucho, sabérselas, aprendérselas, porque podemos hacerlo, nos aprendemos esto y no pasa nada, pero uno que se alimenta, hermano, es uno que reacciona a favor de la obra de Dios. Entonces, por eso manejamos alimento diario. Mire, ¿por qué es importante este punto aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, 6? Vuelvo y reitero, leo. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, hermano. Ahí el Espíritu a través de nuestro hermano Andrés hacía énfasis de lo que era nutrirse. Es alimentarse. No es casualidad que nosotros estemos manejando esto hoy. Esto es nuestro alimento. Todos los días Dios nos surte con una porción. Mire cómo es Dios de maravilloso. Todos los días físicamente nos alimentamos, también espiritualmente tenemos que alimentarnos. Por eso el Señor nos da este material, para que lo comamos, nos alimentemos y seamos aquellos que sean nutridos con esto. Amén. Entonces, es importante todo eso, dice, todo lo que se refiere a la economía de Dios, esas son las palabras, dice que tenemos que seguir de cerca las palabras que el Señor nos habla. Por eso en 2 de Timoteo, hermano, vamos a mirar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 3:10, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hermano, ¿por qué el Espíritu apunta a esto? Porque había un modelo. Timoteo no simplemente estaba ahí, lo que vio en el apóstol Pablo fue una entrega absoluta. Por eso este versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Mire, conducta. ¿Cuál era la conducta del apóstol Pablo? Tremendo, hermanos, propósito. ¿Qué perseguía él? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Su fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso fue lo que llevó a Timoteo, su colaborador, a ser despertado en su espíritu y ser alineado en cuanto a esto, porque Timoteo todo esto lo percibió, él vio todo eso en Pablo, y por eso, hermano, hoy necesitamos ser esos modelos. Dios también quiere eso con nosotros. Nosotros, este cuadro, todo este registro que está aquí también es para nosotros. Hoy nosotros necesitamos perseguir eso, la fe, longanimidad, propósito, la conducta, el amor y la paciencia. Amén. Que el Señor nos ayude, Señor nos revista de su poder para poder, hermano, entrar en todo esto. Amén. Entonces, considerando todo esto de 2 de Timoteo 3:10, dice que Timoteo seguía de cerca el propósito de Pablo. Dice que de igual manera nosotros no solo debemos estar simplemente limitados a enseñar, y
Por otro lado, la conducta nuestra tenemos que revisarla, tenemos que revisar nuestra motivación, el propósito por el cual estamos y no quedarnos ahí simplemente como buenos predicadores, hermano. Pablo no apuntó eso, Pablo no se quedó como un buen predicador, el apóstol Pablo, su conducta, hermano, la pudieron revisar, todo eso hay que apuntarlo hoy porque tiene que ver con nosotros, amén. Entonces, mirando todo esto dice que el propósito, la conducta, el vivir la fe y la longanimidad, dice que el amor y la perseverancia que Pablo mencionó, es muy importante que sepamos de quién hemos aprendido. Mire, por eso en 2 de Timoteo 3:14, ahí yo quiero registrar algo, 2 de Timoteo 3:14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, todo esto encierra lo que Dios quiere para nosotros y hoy es importante los que están mirando en nosotros, los que están viendo, vuelvo y reitero, no estamos preocupados, hermanos, simplemente por dar un buen mensaje. Nuestra preocupación no debe ser simplemente salir bien, sino que el Señor está apuntando a través de un buen ministro todo esto, la conducta, el propósito, la fe, el amor y la paciencia. Todo eso encierra lo que es un buen ministro y por eso el Señor deja registrado todo esto con el apóstol Pablo. Entonces, mirando, dice que ¿por qué Pablo dijo todo esto? Dice, por causa de lo que mencionó al comienzo de este capítulo 3. Vamos a mirar un poquito aquí, hermano, en el capítulo 3, del 1 al 9. Capítulo 3, mire lo tremendo que ocurre aquí, dice, en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 9, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano, y uno lee todos estos términos que son bastante fuertes, muy fuertes, y uno dice, no, pero es que eso estaba fuera de la iglesia. No, hermano, esto estaba dentro, todo eso estaba ahí, tremendo. Entonces, por eso el apóstol Pablo registra todos esos versículos que leí anteriormente, porque él apuntó a esto que estaba en 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces, mire, ahí miraba algo y era este punto de los desobedientes a los padres. Por eso, como leíamos anteriormente, aquí en 2 de Timoteo, voy a leerlo nuevamente, 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahí desobediente a los padres, ahí miramos una figura tremenda. Pablo tomaba a Timoteo como su hijo. Él fue referente, él fue ese canal y Timoteo pudo ver el comportamiento, para ser más claro, y la conducta del apóstol Pablo. Entonces aquí dice que desobediente a los padres. Hoy necesitamos considerar los hermanos que nos presiden, estos hermanos que están en la delantera, para mirar, hermanos, todo esto, porque hay hermanos, estos hermanos se han entregado, se han dado, si hay modelos, si hay testimonio, en todo esto que el apóstol Pablo apunta. Entonces nosotros no podemos, hermanos, tomar estas conductas. Que Dios nos salve, hermano, que Dios nos salve de no valorar, de no honrar a los hermanos que están en la delantera, esos que se han entregado, y, hermanos, caer en este estado que vemos aquí, en 2 de Timoteo capítulo 3. Pero el Señor también apuntaba algo ahí dentro de este capítulo 3 del 1 al 9, y decía que, mire, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Entonces, dentro de todo esto que el Señor está apuntando, dice que
había un término, dice, irreverente. Hermano, tremendo. ¿Qué es eso de irreverente? Alguien que no tiene respeto. No tenían respeto, no valoraron, no le dieron, hermano, todo el sentido a lo que Dios estaba haciendo al apóstol Pablo. Entonces el Señor decía que no seamos así, que nos cuidemos. Dice que en los tiempos del fin seamos diligentes en alinearnos. Es importante esto, hermano. Todo lo que está aconteciendo, lo que está apuntando, es para que nosotros hoy, hermano, haya lo contrario a irreverente reverencia, darle el valor a lo que estamos recibiendo. Yo no puedo, vuelvo y reitero, quiero enfatizar algo, tengo que darle el valor a esto, tengo que mirar, considerarlo, hermano, porque esto me va a llevar, hermano, a un crecimiento, a una realidad, a una experiencia en vida. Amén. Entonces, todo esto que el Señor está, y apuntaba algo ahí, que está en 1 de Timoteo 4:7. 1 de Timoteo 4:7, Señor apuntaba algo, y dice, desecha las fábulas, 1 de Timoteo 4:7, sí, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mano, dentro de todo este entorno que había, de tanta, había un ambiente, por llamarlo así, pesado, la situación que había, bueno, el apóstol Pablo preso, todo esto llegó a que Timoteo también, hermano, hubiera una debilidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que el apóstol Pablo, a través de 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es piedad aquí? Mire, la piedad aquí es tener un vivir que expresa a Dios. Aleluya. Dice que cuando vivimos por la vida de Dios, nosotros la expresamos en nuestro día a día. Hermano, es importante esto. ¿Por qué el Espíritu está apuntando esto? Porque el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, mire, consideremos el término piedad, pero la piedad para todo aprovecha. Vuelvo y reitero, ¿qué es piedad? Es la expresión de Dios en cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Eso es lo que estaba apuntando el apóstol Pablo. Señor, todo esto a través de su Espíritu. Y dice que, pues tiene promesa, mire, de esta vida presente y de la venidera. Hermano, hay que considerar todo esto. Dice que tiene promesa. Mira, hay una promesa aquí. Y en 1 de Timoteo 4:8 ya leímos el ejercicio corporal. Y en 2 de Timoteo 1:1, considerando el término ahí, porque dice que tiene promesa de esta vida, la vida, la vida. Y muchas veces nosotros mencionamos el término vida, vida, pero el Espíritu a través de nuestro hermano Andrés consideraba ciertos versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa, mire, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, qué interesante es esto. Gracias al Señor por apuntar este registro. Pero también nos llevaba, dice, tenemos que echar mano de esta vida ahora. Esta promesa aquí, hermano, el Espíritu nos hacía y enfatizaba a través de nuestro hermano Andrés, que no es para futuro. Hoy echar mano aquí, hermano, es pelear. Es una pelea. Esa era la pelea de Pablo. Pablo peleaba por estar en las reuniones. Pablo no se acomodaba, hermano. Él tenía una actitud de echar mano. ¿Pero qué es echar mano? Echar mano hoy. Es hoy. Era las reuniones, la reunión de servicio, la reunión de oración, la palabra de ánimo y advertencia, la reunión ministerial, abrazadas por el Padre, reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de adolescentes, partimiento del pan. Ese es echar mano, hermano. Las conferencias extralocales, todo lo que hay por fuera, las conferencias, ahora que ya comenzó el libro de Mateo, necesitamos colocar, hermano, echar mano es eso. Ya van 2 mensajes.
Yo necesito estar echando mano, ese es echar mano ahí, pero no vamos a esperar que eso sea futuro, es hoy, es una realidad hoy. Echar mano tiene que ver con una actitud, es mi actitud hacia lo de Dios. Por eso es importante, y el apóstol Pablo trabajó eso. Mire, en 1 Timoteo 4:9, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Hermano, mire, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hermano, ¿cómo no echar mano? ¿Cómo no estar con unos oídos prestos a lo que el Espíritu está apuntando para toda la tierra? Necesitamos considerar esto. Por eso esto, hermano, de ser un buen ministro, tiene que encerrar todos estos requisitos. Entonces, dice que es como si hubiese dicho, Pablo dice, Timoteo es la palabra, es fiel y digna de ser recibida. Aleluya. Pablo luchaba para la promesa de la vida. Ese es hoy, hermano. ¿Cómo logramos la vida como está aquí? Hermano, es en un ambiente. Es todo lo que Dios tiene. Yo necesito crear ese ambiente desde mi casa. Desde ahí parte, hermano, la vida. Yo no puedo dejar simplemente allá, estar allá. Yo no me voy a fortalecer simplemente. Las reuniones también sirven, claro que sí. Pero todo esto parte desde mi casa con un trabajo diario de oración, comunión con mi familia. Ahí es donde está echar mano de la vida. Entonces en Colosenses 1:27, mire lo que dice Colosenses 1:27, dice así. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, hay una esperanza, pero vuelvo y reitero, hoy tenemos la realidad, hoy yo necesito tomar esto, tener la disposición para que la vida, hermano, y ya la promesa, todo esto, lo que Dios está apuntando, pueda ser una realidad. Dice que en 1 y 2 de Timoteo, Pablo nos habla de nuestro Dios y Salvador. Ahí el Señor hablaba a través de esto. Entonces apuntaba ciertas cosas que están en 2 Corintios 1:10, mirando todo esto, hermano, porque uno tiene que reaccionar es hoy. Hoy, hermano, yo necesito vivir hoy 25 de agosto de 2021, como si fuera el último día. Ese debe ser mi realidad, yo debo pelear por eso, mi actitud debe estar enfocada en eso. Entonces, en 2 Corintios, mire el registro que hace aquí, el Espíritu apunta algo, en 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahí el Señor hacía un registro. ¿De qué se refiere esto? Apunta, primero, nuestro espíritu, ya fue salvo, por eso dice, ahí el cual nos libró, pero también apunta, nos libra, tiene que ver con nuestra alma, hoy nuestra alma nos libra. Cada día estamos en esa salvación, no nos quedamos en la silla, fuimos santificados, justificados, todo eso, pero necesitamos estar cada día persiguiendo la glorificación, que es la expresión de Dios mismo en nosotros. Entonces, hermano, todo esto de ser un buen ministro, hermano, todo esto debe estar apuntando, estar claro en cada uno de nosotros, amén. Y por último dice que nuestro cuerpo, ahí en ese versículo, dice que aún nos librará de tan gran muerte. Habla de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, estar claro en todo esto. Dice que Pablo, al usar las expresiones, cuando entró en la parte de 1 de Timoteo, capítulo 4, teniendo en claro todo esto, él vuelve y nos lleva a 2 de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 4:6, en la parte de las enseñanzas, y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya. Es importante eso que se refiere. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque es la dirección. Lo que se enseña tiene que ver con una dirección. No hablamos una cosa aquí, no hablamos algo allá, no hablamos algo acá, es una dirección. Por eso el Señor está apuntando esto. Entonces dice, en 1 Timoteo 4:12, seguimos, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo apuntó eso a Timoteo, y yo creo que esas mismas palabras son para nosotros hoy. Nosotros necesitamos ser
esos modelos, esos ejemplos para los creyentes. Tenemos muchos hermanos en la iglesia, en todo, en cuando salimos, en el sector. Hermanos, los hermanos deben de vernos con esto. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios nos ayude, consideremos todo esto para que podamos avanzar. Y el Señor apuntaba algo también en 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13. Mire, ahí todo esto nos lleva, hermano, también a que busquemos la alineación que el Espíritu está hablando. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol apunta ahí, retén la forma? Hermano, porque no se estaba siendo alineado. Y eso es importante que hoy nosotros lo revisemos. Necesitamos retener la forma. Hay una forma. No es mi forma, no es la forma X, no es la forma Y, es la forma del Espíritu. El Espíritu habla conforme a una dirección. Hay un solo foco, como el Señor hablaba a través de los hermanos, de los apóstoles. No es algo por hablarlo. Aquí no estamos para inventar, por eso Él tuvo claro en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras. Hermano, esto es para nosotros hoy. Necesitamos revisar, hermano. Pero ¿por qué apunta a las sanas palabras? ¿A qué es lo que se habla de sanas palabras, hermano? Sanas palabras es aquello que está envuelto en la economía, las palabras de la fe, y es aquello que nos lleva a crecer en vida. Todo, hermano, lo que no lleva a crecer en vida hay que revisarlo. Revisarlo, pueden ser palabras muy bonitas, puede salir bien en lo que se hable, en lo que se predique, pero necesitamos mirar si son las sanas palabras. ¿Y qué son sanas palabras? Lo que el Espíritu habla. El Espíritu cuando habla produce vida. Y el Señor, mirando todo eso, nos llevaba a una cita también que quiero reiterarla y creo que está vamos a mirar 1 de Timoteo, antes 4:12. 1 de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, como hablábamos ahora, en conducta. Todo eso es importante, porque dentro del encargo de todo esto, el Señor aún hablaba a través de Corintios, que se puede hacer muchas cosas, se puede hablar bonito, se puede dar buenos mensajes, pero si no hay amor, viene a ser como algo que retiñe, que címbalo que retiñe. Entonces todo eso, hermano, tiene que ver con nosotros como buenos ministros. Hoy nuestra preocupación, ¿cuál debe ser? Hablar lo que el Espíritu quiere hablar. Ese debe ser mi oración, ese debe ser mi clamor. Señor, no quiero mis palabras, quiero lo que el Espíritu tiene para hablar. Señor, no dejes que salgan nada que no sea conforme a la forma de las sanas palabras. Amén. Entonces Pablo tenía la intención de ir a Éfeso, donde estaba Timoteo. Todos sabemos que él pasó a Macedonia, dejó a Timoteo ahí en Éfeso. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo dice, entre tanto que voy, mire, entre tanto que voy, porque Pablo pasó a Macedonia y dejó a Timoteo en Éfeso. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí Pablo le estaba dando una dirección, una guía. Timoteo, tienes que ocuparte en la lectura, ¿en qué más? En la exhortación, ¿en qué más? Y en la enseñanza. Ese era el encargo que dejó. Por eso, considerando lo que dijo ahorita acerca de todo esto de las sanas palabras, en 1 Corintios 13, con respecto a todo esto del amor, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, mire, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo puedo salir bien, mi preocupación por salir bien en un mensaje, cuando voy a las localidades yo puedo sorprender, pueden quedar, pero hermanos, si no son las sanas palabras, hermanos, los hermanos no van a crecer, los hermanos se van a quedar en ese estado como quedó la iglesia en Éfeso.
Ellos, por haber dejado entrar muchas cosas, no tuvieron crecimiento en vida. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, necesitamos revisar todo esto a través de la palabra que está apuntando, porque la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo hizo tanto que hasta lloró con ellos lloraron con Pablo, pero la iglesia no avanzó. Hoy es para nosotros, hermanos, mirar qué estamos recibiendo, qué estamos enseñando, porque debe ser las sanas palabras. Debemos retener esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay amor, de nada sirve. Entonces, dice que en 2 de Timoteo 4:2, 2 de Timoteo 4:2, dice algo así. Dice que prediques la palabra, que oíste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo aquí con Timoteo era que predicara la palabra. Dice que oíste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Pero hay que mirar algo que pasó ahí, hermanos, con el caso de Timoteo. Dice que se apagó. Ahí vemos una situación, un entorno que había, hermano. Fue tan tremendo porque el apóstol Pablo preso, bueno, todos han abandonado y Timoteo con ese entorno, ese ambiente tan pesado, Timoteo se apaga, su espíritu se apaga y el apóstol Pablo enseguida reacciona, dice, no, tienes que avivar. Hoy esta palabra es para nosotros, hermanos, no podemos quedarnos. Pronto muchos estamos viviendo una tensión, el entorno está pesado, hermano, todo está en contra, pero el apóstol Pablo a Timoteo lo que le apunta es que necesita avivar el fuego. Hoy avivar el fuego, hermano, tiene que ser una actitud, tenemos que tomar porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, Dios no nos dio ese espíritu. El Señor a través de nuestro hermano se apuntaba, Timoteo, pero tú ¿por qué estás en ese estado? ¿Quién te dio ese espíritu? Ese espíritu no es de Dios. Entonces es importante hoy, hermano, para no caer en ciertos estados que nos llevan y apagan nuestro espíritu. Hoy necesitamos, hermano, tener un espíritu ejercitado, un espíritu fuerte para realizar la obra de lo que el Espíritu hoy tiene para nosotros. Entonces ahí en 1 Timoteo 4:15, mire lo que ocurre, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire, todo lo que había, el entorno ahí con la iglesia y todo lo que apuntaba, porque todo estaba en contra. Todo estaba en contra, hermano, no fue fácil. Timoteo, todos sabemos que es un joven y la presión que había, por más que sea, la tendencia fue a apagarse. Pero gracias a Dios que estaba un Pablo, hermano, y este Pablo estaba, ¿qué dónde? En la cárcel, hermano, estaba animando uno a Timoteo y su estado era que estaba en la cárcel. Entonces hay que mirar todo esto, hermano, no es un asunto, sino ejercitarnos, no importa el entorno, porque van a venir situaciones, hermano, en nuestras vidas como ministros que somos, sí van a venir, pero Dios nos dio un espíritu, como reiteraba, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces sí podemos ejercitarnos, sí podemos considerar todo esto. Y en 2 de Timoteo 4:5 dice así, pero tú sé sobrio en todo, soporta, mire, soporta las aflicciones. Hermano, no era fácil lo que estaba viviendo Timoteo, pero gracias que había un papá ahí. Hoy tenemos, gracias a Dios, esos padres espirituales que siempre nos están animando, que siempre nos están llevando, hermano, a la esfera, al ambiente, donde podemos ser despertados, donde nuestro espíritu puede ser ferviente y podemos avanzar. Entonces ahí apunta en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, qué maravilloso. Aquí no le dijo el apóstol Pablo, bueno, ahora vete para tu casa, tómate unos días de descanso, Timoteo, que está la presión muy alta. No, hermano, mire, aquí lo manda con toda realidad, hermano, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor quiere, hermano, eso con nosotros, que podamos estar claros, con un foco claro, para qué nos llamó y quién nos llamó. ¿Es para qué? Para cumplir. Hoy usted y yo estamos en la vida de la iglesia con un solo propósito, con un solo objetivo, y es de cumplir nuestro ministerio. Aquí nos están viendo los ministros esta noche, en esta palabra de ánimo y advertencia. Esa palabra es para usted. No solamente se quedó ahí con Timoteo,
sino que a pesar del entorno que hay, hermano, necesitamos avanzar. Amén. Entonces, en 1 Timoteo 4:16, la parte B, 1 Timoteo 4:16, la parte B, dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, tremendo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es fácil, hermano, pero el Espíritu apunta a esta cita de 1 Timoteo 4:16 por la urgencia y por el entorno que se estaba viviendo con Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Nosotros no podemos descuidarnos, hermano, no podemos ser engañados ahí en tomar de pronto liviandad, de pronto dejamos, abandonamos. Y el apóstol Pablo que decía, ten cuidado de ti mismo, no te vayas a dejar engañar, no te dejes engañar del entorno que hay, no te dejes engañar de lo que están hablando, no te dejes engañar de la actitud que está pasando. Timoteo, tienes que reaccionar. Timoteo, aviva el fuego. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba apuntando, por eso dice, ten cuidado de ti mismo, no te dejes engañar. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de nosotros. Si queremos cuidar a otros, primero tenemos que tener una actitud adecuada frente a lo que, y no desconocer las maquinaciones, todo, porque el entorno estaba ahí, no estaba a favor de Timoteo, no estaba a favor de Pablo, pero el Espíritu estaba con ellos. Hoy el Espíritu está con nosotros, hermanos, podemos avanzar. Entonces, mirando todo esto, dice que el Señor en estos tiempos nos ha perfeccionado. Para todo esto, hermano, porque el entorno, vuelvo y reitero, a nivel mundial, lo que vemos, todo está en contra, todo lo que vemos está en contra, pero aleluya, el Señor nos ha dado las herramientas, hermanos, para que podamos avanzar. Por eso necesitamos echar mano. Mire, está el proyecto Avanza Joven. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Hermanos, necesitamos involucrarlos. No podemos estar ahí ajenos, apáticos a esto, hermano, porque es un asunto de avivar. Hermanos, no nos metamos con otras cosas. Hermanos, que la psicología, con todo respeto lo decimos, sí, amén, por los profesionales, pero esto es un asunto de avivar el espíritu. ¿Y cómo lo logramos? A través de producir un ambiente. Por eso el Espíritu está apuntando a Avanza Joven. Hermano, es importante todo esto de Avanza Joven. Mire, hermano, esto de las herramientas, de todo esto, mire, ¿qué más tiene el Señor? Mira, Expolibro. Avanza Joven, Expolibro, hermano. Mire todo eso, los Expolibros, hasta dónde nos están yendo. 2 millones de libros mensuales. Hermano, y nosotros no podemos quedarnos aquí pasivos. ¡Ay, hermano, qué bonito! Brasil, Brasil. ¿Y Valledupar? ¿Y Valledupar cómo se queda? O sea que el espíritu que está en Brasil es diferente al que está en nosotros. No, Señor, es el mismo espíritu, pero necesitamos avivar, necesitamos salir de nosotros mismos, entrar en lo que el Señor tiene, hermano, porque esto tiene que ver con nosotros como buen ministro. Dios nos llamó a ser esos buenos ministros, por eso está todo esto, el CPE. Hermano, ¿cómo miramos todo esto? Colportaje dinámico. ¿Cómo nuestra actitud frente al colportaje dinámico? Hermano, si allá se está dando, aquí también se da. Tenemos el mismo espíritu. Pero, hermano, tenemos que tener en cuenta algo. Nuestra actitud juega un factor determinante hoy. Si su actitud y la mía son ajenos a todo esto, su espíritu se apaga. Y si su espíritu se apaga, el entorno, las situaciones que nos sobrevienen, hermano, nos van a sacar. Por eso la iglesia en Éfeso no avanzó, la iglesia en Éfeso no creció, se quedó lamentándose, se quedó en el mismo estado, no ejercitaron su espíritu, hermano, y Dios no quiere eso para nosotros. Si estas cartas están aquí, es para que nosotros hoy las revisemos. Señor, es para mí, ¿qué estoy haciendo con todo lo que estás dando, con las herramientas? Señor, ayúdame para ser alineados, cooperar con el Espíritu, porque vamos a cooperar es con el Espíritu. No es con X ni con Y, hermano. Esto no es del hermano X, esto no es del hermano Y. Esta es la obra del Espíritu. Por eso nosotros necesitamos reaccionar. Yo necesito reaccionar. Despiértame, Señor. Hermano, quiero terminar orando, considerando todo este encargo. Señor, aquí estamos. Tú has hablado, tu palabra ha llegado, tu luz ha sido intensa, tu preocupación por nosotros, por nuestras familias. Señor, en Colombia, Cesar, Guajira, en todas las partes, ha sido crucial. Señor, pero hay un problema y es que nuestra actitud juega un factor determinante en estos tiempos. Por eso necesitamos despertar, Señor. Yo no quiero seguir dormido.
Sálvame, Señor, de estar apático. Sálvame de mi indolencia, de mi indiferencia. Señor, si tú estás dando todo esto, Señor, a través de las redes de cuidado de hermanas, de los CEPET, Señor, de todo eso de los expolibros, todo esto del Buscafé, todo esto apunta, Señor, a que necesitamos entrar. Señor, yo no quiero ser, Señor, ajeno a todo esto. Reconozco que he estado aislado, perdóname, Señor, pero necesito entrar. El Espíritu hoy está apuntando estas palabras para que seamos ayudados, seamos despertados en cuanto al encargo. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Señor, no queremos quedarnos en el estado de la iglesia en Éfeso que no creció, se quedaron entretenidos con fábulas, con muchas cosas. Sálvanos, Señor, que hoy nuestra actitud sea aprovechar todo lo que el Espíritu tiene para que crezcamos en vida. Ayúdanos, Señor. Jesucristo es el Señor, que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a unos anuncios, hermanos. Rogarles unos minutos más, seguir con un espíritu ahí fuerte, podamos también recibir estos encargos que hacen parte también de lo que el Espíritu tiene hoy. Amén. Aleluya, hermano. Gracias al Señor esta palabra rica en esta reunión que hemos tenido esta noche. El Señor, hermanos, nos sigue hablando y la palabra profética, como los hermanos Jorge nos compartió, es lo que nos va a hacer esos buenos ministros de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estos anuncios son bastante importantes, sí, que rogamos aún estén ahí los hermanos conectados. Principalmente mañana las hermanas continúan en la red de cuidado por Zoom, en el disfrute del libro Abrazadas por el Padre. Las hermanas están ahí conectadas, disfrutando la palabra, siendo cuidadas y fortalecidas. Esta reunión es a las 7 p.m. el día de mañana, jueves. Hermanos, todos ya sabemos la condición de nuestra hermana Noemí. Ella está en su proceso de recuperación, de tratamiento en la clínica. Continuamos orando por ella. Todos los días se está pasando el reporte de la evolución de la hermana. Entonces, eso es para que la iglesia continuemos orando. Amén. Ella va estable, sigue recuperándose. Amén. Hermanos, también todos este próximo domingo es el establecimiento de la mesa en San Diego. Amén. Hermanos, qué alegría que el Señor pueda establecer la mesa, el testimonio ahí en San Diego. Entonces, hay un grupo de 30 hermanos que va a ir, ya se están inscribiendo, pero aún hay cupo, hasta esta transmisión de esta reunión hay cupo. Entonces, si usted tiene el deseo de ir, puede contactar a los hermanos para asistir acá a la reunión. Hay una participación de amor de 10,000 pesos para cooperar con el transporte y demás cosas que se necesitan. Señor Jesús. Hermanos, este sábado hay Avanza Joven, amén. Entonces, si los jóvenes estamos conectados esta noche aquí en la reunión, este sábado el Señor nos espera aquí en el local de reuniones a las 7:30 para ver, primero, estar en la reunión de manera global, lo que se va a transmitir la palabra de nuestro hermano Pedro de ánimo, que siempre nos da, y luego vamos a tener una salida de colportaje dinámica, amén. Vamos a estar, bueno, los hermanos ya el viernes pasarán un detalle más específico de lo que vamos a hacer, pero vamos a estar aquí en el local, vamos a disfrutar juntos la reunión y luego vamos a tener colportaje. Amén. Entonces, animamos a los hermanos con sus hijos que los envíen este sábado, hermanos. Estemos orando también por este evento, porque no es un evento aquí local de nosotros nada más aquí, que nos venimos aquí al local y vemos ahí algo en YouTube. No, hermanos, es un evento global, donde más de 2,000 jóvenes están participando, llevando el evangelio en Brasil, en Argentina, en Sudamérica, en Europa, hasta en Asia, hermanos, están unidos a este proyecto. Amén. Entonces, vamos a estar orando por esto. Señor Jesús, hermanos, también anunciamos que la conferencia internacional ya inició, así como nuestro hermano Jorge nos compartió, ya inició, ya tuvimos los 2 primeros mensajes esta semana que pasó. Esta semana continúa el viernes y domingo, y ya a partir de la otra semana, en septiembre, ya empiezan los mensajes consecutivos de la conferencia internacional. Entonces, hermano, vamos a inscribirnos. Ya se han dado varios videos, están por ahí de cómo inscribirse o registrarse
en la aplicación de la estancia de Árbol de la Vida. Entonces, hermanos, vamos a inscribirnos. Ya el otro año va a haber conferencia presencial en febrero, en septiembre. Entonces, hermanos, ya esto es una preparación para nosotros. Amén. Y para culminar la reunión, queremos pasar el encargo a los hermanos de la reunión ministerial. Amén. Este viernes, hermanos, a las 7 p.m., aquí mismo en el canal. Ya todos sabemos que el link se manda al grupo de la iglesia. Si usted aún no se ha suscrito al canal, suscríbase porque es importante. Porque a veces a uno se le olvida la reunión o se le pasa o llega al trabajo o llega a hacer las cosas y está ahí, pero está con el celular en la mano. Y cuando inicia la reunión a las 7 en punto, le llega la notificación a su celular que la reunión comenzó y usted puede conectarse, disfrutar la palabra y ser edificado. Amén. Entonces, hermanos, estos anuncios para que estén ahí y el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a los santos. Hermanos, y continuamos unidos a la palabra profética. Amén. Jesús es el Señor. Feliz noche, hermanos. Amén. Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón